nuevamente con ustedes. Hoy es un día muy especial porque realmente yo tenía ya el tema marcado, pero no sabía que lo que sucedió ayer. Entonces, no sé si hasta ciertos puntos son designios de Dios, pero va muy enlazado con el tema de hoy. Y busquemos nuestras Biblias, el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando estos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Amantísimo Padre, tú que estás en gloria, alabado y exaltado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de ti esta mañana para estudiar tu palabra, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que toda aflicción de corazón, Señor, sea quitada, sea sanada y que pueda tu semilla dar fruto al 100%. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro asiento. Yo le puse como título, y fíjense que me costó un poquito ponerle un título. No sabía cómo llamarle. Y al final le puse vivir aquí con mira en el cielo. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando nosotros aceptamos al Señor no morimos, literalmente. Permanecemos acá mientras Él diga cuánto tiempo nos toca estar acá. Pero hay cosas que hay que hacer. Hay una frase de C.S. Lewis, me gusta mucho hacer referencia a él, que tipo era muy brillante. Dice: apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás nada. ¿Por qué? Fíjense que voy a decir algo que ustedes manejan mucho y es correcto, pero al mismo tiempo sí, pero no. Y yo sé que todos lo han escuchado en algún momento. Que dice: pongan su mirada en el cielo. Busquen las cosas de arriba. Es totalmente cierto. Es una verdad absoluta. Pero ¿qué pasa? En esta frase, C.S. Lewis va un poquito más allá. Porque dice: apunta al cielo y tendrás la tierra. No te está diciendo apunta al cielo y va al cielo. No, te dice: apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás nada. En pocas palabras, que traer los principios del cielo a la tierra te hace vivir aquí, saber vivir aquí, sabiendo que vas para allá. Pero si no traemos los principios del reino a la tierra, no sabemos ni vivir en la tierra y mucho menos tenemos entrada al cielo. Entonces eso es muy importante entender, de que nuestra finalidad es llegar al cielo, pero mientras tanto tenemos que saber cómo vivir acá, sabiendo que el Señor realmente va a volver, que es el tema principal de hoy, que Jesús va a regresar. ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo. Vamos a ver si latinamos a que la semana que viene o en un año, 2 años, pero ahora yo le hago una pregunta, retomando lo que ya he hablado. ¿Qué pasaría si nosotros quedamos solamente viendo el cielo? Imagínense que ustedes se hubiesen levantado hoy temprano, bueno, si lo hicieron porque es temprano aún, se hubiesen levantado temprano, van al patio y comienzan a contemplar el cielo.
está fresco, se supone que los primeros rayos del sol son pura vitamina E. Si tienen un bebé, pues ahí lo sacan y ya saben más o menos cómo es. Pero ¿qué pasa si pasan más tiempo? Ya no son las 7 de la mañana o las 6 de la mañana, ya son las 8, 9, 10, 11. Y que no esté nublado como ahorita. 11 en verano, mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde. ¿Cómo quedan ustedes? Ya no bronceados. Digamos, ya se pueden enfermar. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender muy bien, que realmente nosotros sí tenemos que ver al cielo, pero tenemos que vivir en la tierra. Entonces, es algo que hasta cierto punto nos cuesta un poquito hacer esa doble dinámica, saber de que estamos de paso, somos peregrinos, pero nos toca estar aquí y ahora. Entonces, y uno de los ejemplos más grandes que también les sucedió eso fue a los apóstoles. ¿Por qué? Porque está sucediendo algo muy bonito y realmente yo creo que hubiese tomado la misma actitud que ellos. Imagínense que ya Jesús va a ascender. Jesús ya lo está dando sus últimas instrucciones y le está echando la agua bendita, pues los bendigo, y está una escena maravillosa que yo estaría... que en ese momento sí me gustaría tener un buen teléfono para estar grabando. Entonces imagínense que en ese momento Jesús está siendo tomado. El Padre está llamando al Hijo. Y entonces está siendo elevado. Está siendo quitado de la tierra. Y todos los que están ahí están siendo testigos. Entonces es una imagen impresionante. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto a alguien elevarse. No sé si ustedes han visto, no sé, además de las series pues, o de las películas, si han visto en carne propia a alguien ascender. Pues yo no. Hay brujitos pues que también hacen esas cosas, pero no a la magnitud. ¿Por qué? Porque si un ser humano comienza a ascender, lo que va a suceder es que va a morir. La presión atmosférica lo va a ahogar y va a explotar. Pero la ascensión de Jesús es totalmente diferente. Si es un hombre, pero un hombre transformado, ya su cuerpo está transformado. Entonces es totalmente diferente. Entonces imagínense que Jesús comienza a ascender, todos los discípulos están su mirada obviamente muy fija en ellos y de repente ya no se comienza a lograr ver. Ya no se logra ver Jesús y ellos siguen viendo. Y siguen estando, parece que quedaron tan embobados de que ya no miraban a Jesús y seguían viendo el cielo. Entonces, esta imagen es impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces de una forma u otra nos puede llegar a suceder a nosotros. Pareciera que Dios en este caso, que Él mismo que hace que Jesús ascienda, tiene que llamarle la atención a los apóstoles y discípulos que están ahí. ¿Por qué? Porque acto seguido, en el versículo 10 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca. Entonces, pareciera que, ya pasó el momento glorioso, majestuoso, pero ellos tienen cosas que hacer. No se pueden quedar ahí. No es sano, no es correcto. Entonces pareciera que en ese momento Dios tiene que mandar a 2 ángeles a sacudir a los discípulos y a los apóstoles. Y los 2 ángeles hacen una pregunta muy válida. Les dice en el versículo 11, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? O sea, porque estaba ascendiendo Jesús. Digamos, el acto en sí es lógico. Estaban viendo hacia el cielo porque estaban contemplando la ascensión de Jesús, pero ya subió. Y entonces es como que te dicen,
Es como que al final les dijeran, bueno, ya pasó buen rato, ¿por qué siguen viendo? ¿Por qué no se van? Entonces, es algo muy llamativo porque emocionalmente nos sucede a nosotros. Nos sucede a nosotros. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un familiar o un ser que le tenemos mucha estima nos llega a visitar, obviamente nos llega regocijo. Entonces, ¿por qué? Porque alegra nuestro corazón. Pero imagínense que o pónganse ya en el momento que ya estuvo, ya sea unas cuantas horas, unos cuantos minutos, o si estuvo un tiempo mayor, una semana o unos días en regocijo con nosotros, llegue el momento de despedirnos. Entonces, en el buen nicaragüense, pues nos despedimos como 50 veces, si es obviamente de nuestro agrado. Si es nuestro agrado, atrasamos el proceso. Estamos buscando cómo retenerlo. Si no es de nuestro agrado, muchos tienen la costumbre de poner detrás de la puerta una escoba con sal. Dicen que se va bien rápido la persona. No sé, pero ese cuento urbano ahí está. De que cuando tenés un invitado que no es de tu agrado, dicen que ponen una escoba con sal detrás de una puerta. Mito de la abuelita, pero dicen que funcionaba. Y también eso sucede, que hay visitas que no son agradables. Y a las visitas que no son agradables no las retenemos. Básicamente buscamos de una forma u otra preguntarle, ¿a qué hora se va? Ya se va. Fíjese que tengo que ir a hacer tal cosa. Fíjese que me están esperando. Miren que... Entonces, son formas sutiles que nosotros ocupamos para correr a la persona. Al final es eso. Pero imagínense ahora los discípulos. Los discípulos no se quieren despegar, obviamente, del mejor invitado habido por haber, de su maestro. Entonces, ahora imagínense nosotros con alguien que le tenemos mucho aprecio. No queremos que se vaya. Pero llega el momento. Entonces llega el momento, ya pues nos despedimos 50,000 veces y normalmente el de la casa o los que son obviamente los anfitriones de la casa se quedan en el marco de la puerta. Ya sea que la persona comience a irse a pie o se tome un taxi o una mototaxi o vaya en carro, normalmente las personas se quedan ahí en el marco de la puerta hasta que ya no puedan ver a la persona. Entonces, si la persona sale a pie y ahí va, por ella va, y estamos ahí como que, ya va a volver. Como que en nuestro corazón se llena un poquito de tristeza. Es como que un sabor agridulce. Sí estamos bien, gozosos, pero al mismo tiempo como que nuestro corazón como que, ya me gustaría que me dijeras que ya va a volver, que solamente va a la venta y ya vení. Pero comienza a irse. Y de repente, como si se fue a pie, ya un momento que ya no, ya dobló, o ya avanzó tanto que ya no lo podemos ver. E igual en el vehículo o la mototaxi, si ya salió, nos queda el humo. Digamos, ya no hay nada. Pero si se fijan, normalmente es como que hay un momento de espera que la persona sigue en la puerta. Como que no ha aceptado, como que ya se fue. Entonces hay un momento como que están en la puerta y hasta después como que uno reacciona y como que dale, pues ya van a llevar, mínimo vienen los ladrones. Entonces ya uno cierra porque tiene la esperanza de que esa persona de una forma u otra regrese. Entonces esa misma actitud emocional es lo que tienen los apóstoles o los discípulos. Ellos esperan de que el Mesías regrese instantáneamente. Como que tengo la esperanza de como que así como lo miré que se fue, ahorita ya viene. Y literalmente la comunidad cristiana del siglo I tenía esa actitud. Ellos esperaban que la venida del Señor fuera en ese tiempo, era inminente. Entonces cuando ustedes lean las Escrituras, se van a dar cuenta de que Pablo muchas veces escribe que ya, es que Cristo ya viene. Es más, hay una actitud bien bonita que después se vuelve un poquito en tragedia, que los primeros cristianos comenzaron, si alguien tenía 2 casas, le daban una al que no tenía. Entonces comenzaron a compartir todo. ¿Por qué?
Porque ellos decían, ¿para qué quiero tanto si ya me voy? Entonces el pensamiento era como que ya nos vamos. ¿Por qué? Porque el maestro dijo que ya venía. Entonces como ya lo miramos, que estuvo con nosotros, habitó entre nosotros, murió por nosotros, resucitó, ascendió, ¿cómo no va a volver? Si ellos habían sido testigos de todo eso, era como que, más evidencia, y se le apareció a más de 500. Entonces era irrefutable el argumento de que volvía. Entonces, como había la esperanza de que ya, imagínense que comenzaron a vender sus cosas y de repente no vino. Y eso después sucede en una gran tragedia, que los de Jerusalén necesitaban suplir sus necesidades. Pero esa actitud hasta cierto punto es correcta, pero nos lleva a cierto punto a llevar a que tengamos responsabilidades mientras tanto eso sucede. El momento de la ascensión, fíjense que es muy bonito, es extremadamente muy bonito y lo tenemos que entender y darnos gozo de ello, porque literalmente días antes, en el mismo lugar, era el Monte de los Olivos. Cuando Jesús está ascendiendo en el Monte de los Olivos. Y días antes, por no decir semanitas, Jesús se encontraba en ese mismo monte, en el huerto del Getsemaní, que queda ahí mismo, orando sangre. Digamos, él estaba orando y sudaba sangre. Entonces, ¿qué les quiero decir? Jesús se encontró previo a este suceso magnífico pasando mucha angustia. ¿Por qué? Porque lo que venía era trágico, pues. Lo iban a moler. Iba a padecer por nosotros. Entonces, miramos cómo Dios cambia el panorama del lugar. En un momento, ese lugar se vuelve como un lugar triste. ¿Por qué? Porque está en angustia el Señor. Y Él está claro. Y es tanta la angustia que el mismo Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa. Como quien dice, sí quiero, pero si hay otra alternativa, ejecutémosla. Y al final lo que hizo Dios como respuesta es fortalecerlo. Y tiempo después, al poco tiempo, nos encontramos en el mismo lugar de angustia que todo el mundo está con gozo viendo la ascensión de Jesús. Entonces, es un cambio radical del ambiente, un cambio radical del lugar. Es como que de pasar de la tragedia a pasar a algo extremadamente bonito, glorioso, majestuoso. Entonces, esos cambios son los que el Señor hace en nuestras vidas. Nos pasa de un momento de angustia, de zozobra, de realmente estar a oscura, a estar en un ambiente donde la gloria del Señor está presente en la vida del creyente. ¿Por qué les digo que la gloria del Señor está presente en la vida del creyente? Porque en la ascensión de Jesús, Lucas nos dice, en el versículo 9, Lucas nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos. Ahora bien, estamos muy claros que las nubes, como ahorita, cuando las nubes sirven de sombra. Entonces, si hay mucha acumulación de nubes, nosotros ya no podemos recibir, por ejemplo, los rayos del sol. Y pues en ese momento esa nube recibe a Jesús. Pero esa nube no es una nube cualquiera. No es que va a llover como ahorita aparentemente puede suceder, sino de que hace recordar hechos que en la historia bíblica ya habían sucedido. Por ejemplo, busquemos Reyes 1:8. El libro de Reyes, capítulo 8, perdón. Reyes 1:8. Primera de Reyes,
capítulo 8. Versículo 10 al 13. Fíjense que aquí el contexto es de que se va a inaugurar el templo de Salomón. Y dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, esa nube, la nube que cubrió al Señor Jesucristo, está presente en la narrativa bíblica, en este caso en el Antiguo Testamento. Pero también hay otra parte, seleccionando porque hay mucha, donde aparece. Ahora vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 5. En el contexto, Jesús lleva a 3 discípulos y sucede lo que se le conoce como la transfiguración, que Jesús muestra su imagen de deidad. Entonces dice, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué es esta nube? Hasta cierto punto como que, ok, entonces vamos a adorar ahora a una nube. No. Esta nube simplemente es la manifestación de la gloria del Señor. En el concepto judío es básicamente como se conoce como la nubia, la chiquina o chiquiná. Entonces, es como para entender la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios se manifiesta en su presencia, es que aparece la nube. Es como una manifestación, es una tipología de Dios, es parte de la presencia de Dios. Entonces, esta nube, por eso es que nosotros entendemos que es Dios quien está llamando al Hijo. ¿Por qué? Porque es su presencia quien lo está ascendiendo. Ahora bien, esta cuestión de ascender para nosotros tiene muchísima implicancia. ¿Por qué? Porque nosotros al morir esperamos que vengan por nosotros. Bueno, espiritualmente, porque ya sabemos que el cadáver pues va al hueco. Ya sea que nos cremen, que nos entierren, que nos echen una caja bonita o una sencilla, pero al final los gusanos se lo van a comer. Pero el cuerpo, un familiar o el MINSA se va a hacer cargo. Pero lo que nosotros esperamos es de que ¿a dónde vamos? Una vez muerto, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué nube VIP nos espera? Sí, nos espera una nube. Eso es lo más importante que el cristiano debe entender. No cuándo van a suceder las cosas, sino qué va a suceder conmigo cuando yo muera. Y en eso tenemos que tener la esperanza y la certeza y la convicción de que nosotros nos tenemos que ir con Dios. No porque nosotros querramos, sino porque estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, juntamente vamos a ascender con Él. Entonces, así como Dios asciende a Jesús, así mismo va a ascender, va a hacer que ascendamos todos nosotros si estamos en Cristo. Entonces, eso es algo muy maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el inicio del fin. Pero usted me dirá, ¿el fin inició hace más de 2000 años? Gloria a Dios, sí, inició hace más de 2000 años. Correctamente, sí inició. Esa es una verdad también absoluta. Ahora, ¿cuándo finaliza? Cuando Dios quiera. Eso sí no lo podemos determinar nosotros. Va a finalizar todo esto cuando Dios quiera. ¿Puede ser en nuestros tiempos? Sí, puede ser en nuestros tiempos, a como no. Puede ser en el tiempo de nuestras futuras generaciones. Sí, puede ser en el tiempo de las futuras generaciones. Pero nosotros tenemos que tener bien en nuestra cabeza de que como puede ser hoy, tenemos que también nosotros estar anuentes o apercibidos o realmente encontrarnos haciendo lo que Dios quiere si sucede hoy
Una de las cosas que tiene el ser humano es que el hombre quiere tener el control de todo. ¿Por qué el hombre está tan apurado en saber cuándo? ¿Por qué? Nunca se ha preguntado. Y es porque es bonito realmente escuchar revelación de lo alto, Cristo viene tal mes, tal año. Decía un hermano que venía en septiembre del año pasado. Y alguien bien famoso. Entonces, pero el punto es que no vino. Entonces, ahora, ¿quién es mentiroso? ¿Dios o él? Pero tampoco Dios ha venido o ha mandado a su hijo. El punto es por qué. Y lo vamos a ver. Pero algo más importante aún para nosotros, los que estamos con vida, que el acto en sí de Dios mandar nuevamente a su hijo. Ahora bien, ustedes no sé si se han preguntado cuántos cristianos eran en el siglo I. En la era de los apóstoles, que es del año 0 al año 100, ¿cuántos cristianos pueden haber existido? Realmente fíjense que no son muchos. La Escritura nos narra unos discursos de Pedro, que se convirtieron 5,000, otros 3,000, después la labor misionera. Pero fíjense que el cristianismo era muy reducido en el siglo I. Ahora yo les pregunto, ¿cómo queda la humanidad si Cristo fuera venido en el siglo I? Solo un pequeño grupo se salva. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué pasa si Cristo viene hoy? ¿Cuánto de la humanidad se irían con Cristo? Nunca se han preguntado, nunca han investigado cuántos cristianos hay hoy. Para los que apuntan, pueden anotar ventana 1040. La ventana 1040 es una franja de grados que abarca el norte de África hasta Asia y llega a cubrir los lugares más densos poblacionalmente en la Tierra. Y se determinó que en esos lugares donde hay más población, ejemplo China, Rusia, muchísimos de los países europeos, 2/3 de esos habitantes nunca han escuchado el Evangelio. Ese es un mar de gente. Es muchísimo. 2/3 de la población nunca han escuchado el Evangelio. Y usted me puede decir, es que no tienen YouTube, no tienen TikTok. Pero si yo aquí lo miro y aquí abunda, nosotros podemos abrir cualquier aplicación o cualquier página y podemos escoger al predicador que querramos. Y que me dice, ¿y es que ellos no tienen? Lamentablemente, las misiones no han llegado. Entonces, las circunstancias que nosotros vivimos acá no es igual en la mayoría de las ciudades del mundo. Donde hay mayor población, la gente nunca ha escuchado el Evangelio. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso nos lleva a que no podemos ser egoístas. Si Cristo viene hoy, ¡qué alegre! Gloria a Dios, yo me voy. Pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y el segundo? ¿Y quién es tu prójimo? Pero el que está en China está muy largo. El que está en Pakistán está muy largo. Es que en África está muy largo. ¿Cómo yo voy a ir ahí? Pregúntele al Señor. Pero tu prójimo también son todos aquellos que habitan con nosotros aquí en la tierra. Entonces, si yo no tengo amor por todas esas almas que aún no conocen el Señor, que Jesús nos ha reconfesado. Porque a nosotros nos va a pedir cuenta de todo ello. Ahora le pregunto, pero eso está muy largo. Ok, no vayamos a África, no vayamos a China, no vayamos a Europa. Vámonos aquí nomás.
Vámonos al norte o al centro de Nicaragua. Normalmente Managua está lleno de iglesias. Grande, chiquita, media pequeña, media grandísima, pero está lleno de iglesias. Váyanse a Huaco, váyanse a Chontal. Una mega iglesia evangélica son 30 personas. Y pueden pasar 15, 20 años y son 30 personas. Entonces, es más barato el boleto al norte que el boleto a África. Entonces, vayan a Huaco, vayan a Chontales, vayan a la costa Caribe, predíquenle en Misquito. ¿Hay o no necesidad? Investíguenlo. Hay necesidad. Entonces, ahora bien, dale pues, está muy largo y no hay presupuesto. No vayamos al norte, no vayamos a Huaco. Nos quedamos en Managua pues. Ok, ahora yo les pregunto, ¿cuántos en su familia, si Cristo viene hoy, se van con Él? Hoy, ahorita. Si Cristo viniera ahorita, ¿cuántos de sus familiares se irían con Él? ¿Su esposo se va con Él? ¿Sus hijos se van con Él? ¿Su mamá se va con Él? ¿Sus abuelos se irán con Él? ¿Sus sobrinos se irán con Él? ¿Usted se irá con Él? Pregúntense. ¿Cuántos? Entonces, esa actitud de solo estar matando el tiempo, viendo hacia el cielo y no estar actuando, no es de cristiano. El que ha recibido a Cristo realmente se pone a vivir como cristiano, independientemente que nos huelan a palo. ¿Por qué? Porque escrito está, en el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido. ¿Quién venció? Cristo. Entonces, si esa nube que rodeó a Cristo ha estado presente en la narrativa bíblica, ¿cómo no va a estar presente con nosotros? ¿Cómo la gloria de Dios no va a estar con nosotros? Pónganse a pensar de algo, fíjense en algo. Aquí está ascendiendo Cristo. ¿Qué les dice? Les dice algo. Primero los manda a predicar. ¿Por qué? Hay dos sucesos que están antes y después que son muy bonitos de entenderlo. Espérense que a mí fue la conclusión. Vámonos al mismo autor, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir del versículo 44. Dice, y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces le abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que veáis hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Miren, aquí sucede, acuérdense que Lucas Hechos es tomo 1 y tomo 2. Lucas son básicamente son los hechos de Jesús, y Hechos son los actos de los apóstoles, de los discípulos, pero es un mismo tomo, es un mismo libro, nada más que en 2 tomos. Y Lucas termina diciendo que Jesús estaba dándole la última instrucción a sus discípulos y le está dando lo que normalmente se conoce como la gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Pero antes de eso, Jesús hace algo, les quiebra la cabeza, por ponerlo así, porque en el versículo 45 dice, entonces le abrió la mente para que comprendieran la escritura. En pocas palabras, para que entendieran lo que era el Antiguo Testamento
y lo que era el evangelio que Jesús le había predicado y cómo esas dos se vuelven un solo mensaje. Entonces, para que entendieran el panorama completo, lo que quería hacer Dios en el Antiguo Testamento y lo que quiere hacer hoy con Jesús en el Nuevo, los dos están enlazados. Entonces, lo que Dios hace es que Él opera el cerebro. Mismo sucede con el que aceptó a Cristo. ¿Por qué? Podemos pensar, podemos comprender lo que dice en la Escritura, se nos abre el entendimiento. Eso es una de las cosas gloriosas que hace el Espíritu Santo. Pero también dice de que tenían que permanecer en la ciudad, en el versículo 49, para recibir la promesa del Padre. Entonces, después de la ascensión de Jesús, los discípulos no se tenían que quedar viendo al cielo. Tenían que ir a Jerusalén, lo cual fueron, después que los ángeles los sacudió, fueron, y 10 días después vino el derramamiento del Espíritu Santo, se cumplió el Pentecostés. Y después de eso, ya Pedro comienza a hacer su discurso y ya comienza la movilización de ir a las naciones. Entonces, esas cosas, ese empoderamiento sucede en la vida del cristiano, no solamente algo que llegó a suceder a los discípulos o a los apóstoles. ¿Por qué les digo que sucede? Porque el evangelio está en Medio Oriente en ese momento. Y Nicaragua está larguísimo. Así como hoy está larguísimo China y África. Pero hoy en día nos ha llegado el evangelio hace aproximadamente, a como lo conocemos nosotros, hace más de 110 años nos llegó el evangelio desde el punto de vista evangélico. Y nos llegó desde el punto de vista católico con Cristóbal Colón. Pero en el evangelio llegó a tierras de América. Y hoy nosotros lo podemos abrazar y hasta cierto punto lo podemos menospreciar. Pero llegó a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que mucha gente se dispuso, así como se dispusieron los apóstoles en el siglo I, en el siglo II, siglo III, se dispusieron los discípulos, los apóstoles, hasta que llegan al siglo XVII y más gente se dispuso. Y se levantaron pastores, se levantaron profetas y andan predicando, y ese evangelio llegó a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seguir compartiendo las buenas nuevas. Si no queremos ir a África, si no queremos ir a Huaco, si no queremos ir a Chontales, veámonos en el espejo y prediquémonos a nosotros mismos y después compartámoselo a todos nuestros seres queridos para que ninguno perezca. Entonces, ¿por qué? Porque al final, imagínense algo, nosotros decimos, Señor, venga a tu reino. Pónganse a trabajar, pues. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Que ese reino de Dios es cuando Jesús gobierna. Es cuando Dios tiene la potestad sobre algo. ¿Y a quién les dejó esa labor? A su iglesia. Entonces, mientras la iglesia no manifieste el reino de Dios, hay un estancamiento. Pero hay algo que también es muy triste, que si nosotros no lo hacemos, otro lo hará. Y hasta este cierto punto, Dios nos va a demandar eso. Nos va a demandar porque es nuestra responsabilidad. Desde que nosotros aceptamos al Señor, se supone que el amor de Dios inunda nuestros corazones. ¿Y cómo no vamos a amar lo que Dios ama? Es incongruente. Pero si nosotros nos disponemos a amar lo que Dios ama, eso viene a abrir aún más el entendimiento. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros nos estamos esforzando. ¿En qué? En aceptar lo que Dios ama, aunque tengamos 1000 dudas, aunque tengamos incertidumbre, aunque muchas cosas no dependan de nosotros. Pero si hay un accionar de nosotros, Dios estará con nosotros. Su nube de gloria estará con nosotros. Y Él, cuando nosotros nos prestemos a orar por las personas, a compartir el evangelio, la gloria de Dios nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque la ascensión de Cristo no nos deja como huérfanos. No somos moto. Tenemos un Padre. Y ese Padre está pendiente de nosotros. Así como estaba pendiente en ese momento de discípulo, decirle,
hijito, vayan a Jerusalén, vayan a Pentecostés porque les conviene y les convenía. Y así está impulsando a la iglesia hasta la fecha de hoy. Y así nos tiene que impulsar a nosotros para accionar en fe las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque al final nosotros no es que caminamos viendo todo, como que no, es aquí. Realmente nos encomendamos a Dios. Señor, en ti encomiendo mi alma, ahí voy. No sabemos. Solo tenemos la certeza de que hay una gran oposición y ya. Pero tengo que ir a hacer algo. Eso es lo único que sé. Y con la ayuda de Dios, ahí vamos. Entonces, esa parte del esfuerzo trae recompensa. Y eso va a aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos la voluntad de Dios o aceptamos el reto de ser embajadores del reino de Dios, no vamos a ser avergonzados. Es más, todo lo contrario. Mi casa, nuestra casa, puede ser salvada. Y no solamente nuestra casa, la de toda nuestra familia. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver la mano de Dios, nuestro entendimiento va a ir creciendo mucho más y vamos a ir absorbiendo la responsabilidad que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque la fe va creciendo, la fe va madurando, nuestro entendimiento en el Señor se va expandiendo y vamos a decir, ok, esto es de Dios. Y eso nos llena de gozo, nos va a llenar de pasión, nos va a llenar de mucho amor. Entonces, eso nos va a impulsar. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer solo. Y va a ser con una fe que al inicio puede haber estado muy incipiente, bajo mucha incertidumbre, pero al final vamos a tener una fe madura. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos siendo partícipes de la mano del Señor. Ahora bien, fíjense que hay algo bien bonito que hacen los dos ángeles. Puede ser despectivo, pero para mí no. Les dice en el versículo 11, los cuales también le dijeron, varones Galileo, tiempo. No todos son de Galilea, pero casi para todo el tiempo de la labor ministerial de Jesús fue en la región de Galilea. Entonces básicamente le está diciendo, ustedes que han pasado haciendo la labor en Galilea, vuelvan a hacer eso. Como que vayan a hacer eso que ustedes lo hacían con su maestro, vayan a hacerlo con el Espíritu Santo. Váyanse ahorita que lo lleno de poder con el Espíritu Santo y vayan. Y todos se dispusieron. Menos uno se ahorcó, pero todos los demás se dispusieron y reemplazaron y la iglesia siguió su camino. Dice, porque estás mirando al cielo, a este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En pocas palabras, tenemos que tener la certeza de que Jesús ascendió, pero que Jesús volverá. Pónganse a pensar, la promesa de la venida del Mesías está en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que se cumpliera esa promesa? La primera promesa está en Génesis 3:15. Desde ahí, imagínense que pasaron muchísimas generaciones hasta que se cumpliese. Pero Dios fue preparando el corazón de la gente. ¿Para qué? Para que cuando eso sucediera, pudiera alcanzar realmente a todo el mundo. Porque uno de los errores que cometió en el mundo judío es que se quedaron nada más entre ellos. Ellos no le predicaban de Dios a las demás naciones. E igual nosotros no podemos quedar, es que yo ya tengo a Cristo y me predico yo solo. No podemos ser egoístas. Entonces, aunque no podemos saber con certeza, pero podemos tener la convicción de que sí volverá. Ahora bien, vamos de retroceso. Inicié un poquito por el final, pero ahí mismo en Hechos,
pero 3 capítulos más arriba, dice, en el capítulo 6, dice, Hechos 1:6. 1:6. Puedo decirlo más arribita. Estamos en el 1:9, entonces nos vamos al 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta es muy válida. ¿Por qué? Porque acuérdense que el reino se había dividido. Es más, cuando Jesús llegó, no había reyes, ni del norte ni del sur, no existían. Y lo más lamentable, que 70 años después, el reino desaparece por completo, porque es la destrucción de Jerusalén. Pero ellos hacen una pregunta muy, muy correcta. Es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Como que, ok, pues ya vimos que tú eras el enviado de Dios, tú eras el Mesías, tú tienes las potestades sobre todo, moriste, Dios te resucitó. Bueno, ya te vas a ir, pero antes que te vayas, nos queda una última duda. ¿Cuándo vas a restaurarte? ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel es una promesa. Y con Jesús no está cumplido todavía. Entonces como que pareciera que la labor está incompleta. Pero esa labor de restaurar todas las cosas es realmente todas las cosas. Entonces esa labor de restaurar todas las cosas es cuando venga la segunda venida del Señor. Entonces cuando Dios mande a Jesús para que venga por segunda vez, va a restaurar por completo todas las cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la convicción hoy en día de tener a Cristo en mi corazón y yo sé que me voy con Cristo, pero eso no me exima de tener aflicciones, de tener tribulaciones, de que el enemigo se me levante. Y me dice, pero estoy en Cristo. Sí, pero no todo está restaurado. Jesús no gobierna al mundo, aunque todo fue entregado a Él. Ese círculo se termina de cerrar con la segunda venida de Cristo, cuando Él reinará por completo. Ahorita nosotros vamos a ser embajadores de llevar el reino de Dios o manifestar el reino de Dios, pero cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a terminar por completo de instaurar su reino. Ahí. Y sigue, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En pocas palabras, ¿cuándo vaya a suceder? Él sabe cuándo vaya a suceder. ¿Qué va a suceder? Ténganlo toda la convicción que sí va a suceder. ¿Cuándo? Dios nunca en toda la historia bíblica lo determinó. Entonces, esa es una pregunta que nosotros no podemos contestar de forma puntual, de decir, el próximo 24 de diciembre, que es el nacimiento de Jesús y lo celebramos, ese día va a venir. No, pero podemos responder con toda convicción de que sí lo hará. Nos toque vivirlo a nosotros o les toque vivirlo a las subsiguientes generaciones, pero nos toca hacer lo más importante, que es revestirnos del poder del Espíritu Santo para que seamos testigos, para que nosotros testifiquemos de Él, sea en nuestras casas, sea nosotros mismos en el espejo, sea en nuestras casas, nuestros familiares, sea en nuestro barrio, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra comunidad, sea si les toca ir a misiones, a Chontales, Guaco, la costa atlántica, o si se llenan de fe y tienen la convicción que tienen el llamado misionero y se van a aprender mandarín y se van a chino, o se van a aprender un dialecto y se van a África, pero se vayan a predicar. Sea a la vuelta de la esquina, sea a la vuelta de su cuarto, o sea lo más largo posible, pero pongámonos a predicar, pongámonos a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere en su voluntad que nadie perezca.
Y si Dios quiere que nadie perezca, la iglesia se tiene que movilizar. Mientras hay vida, hay esperanza. Ahora bien, hay otra frase para ir finalizando que me gusta muchísimo del mismo autor y que también es una verdad. Dice: el hecho que nuestro corazón anhele algo que la tierra no puede proveer es una prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. Hay cosas o anhelos que nosotros no lo vamos a cumplir. Uno, porque no hay tiempo. Dos, será porque nos puede distraer o algo, pero el anhelo más grande, sí, Dios lo va a cumplir. Que nos está preparando casa allá. Entonces hay que ir. Y más que todo, hay que tener el corazón limpio y puro, sabiendo que nos esperan mejores moradas. ¿Por qué? Porque aquí, como les dije, van a haber tribulaciones. Sea que se dispongan a compartir el evangelio o no, no nos exime de pasar circunstancias que nos van a doler, nos van a afligir, nos van a sacar más de alguna lágrima, pero todo eso será enjuagada, toda lágrima será enjuagada por Cristo una vez que estemos plenamente en comunión con Él. Y esa plena comunión puede ser en dos vías: que Él venga y me arrebate y yo me voy con Él, o bueno, me da una infección en los riñones, o me hago bien viejito que se me caen todos los dientes y ya no puedo comer y me da un infarto y me voy, pero mi vida no termina ahí. Mi vida terrenal sí, pero ahora me voy a la mejor suite, me voy al cielo. Entonces, sea cual sea el destino o la vía, que si somos arrebatados o si nos toca morir en este momento, nuestro anhelo más grande es irnos con Él, pero vivir correctamente aquí. Mientras podamos respirar, podamos realmente estar haciendo lo que a Él le agrada, podamos realmente esforzarnos y realmente saber que Dios nos va a respaldar. Esa es una de las cosas que yo más les quiero enfatizar. El reto es grande, grandísimo, pero no son huérfanos, no están solos. Si ustedes le creen a Dios, Él los va a respaldar. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en ustedes. Y si ustedes están testificando de Jesús, los va a respaldar, y sus familiares y ustedes también van a tener esa morada en el cielo. No solamente van a tener los anhelos de graduarse, tener un buen trabajo, prosperar, también van a tener el cielo, porque están apuntando al cielo, y como están apuntando al cielo, Dios les va a entregar por añadidura muchos anhelos o muchas satisfacciones aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque están apuntando al cielo. No solamente contemplando, sino accionando, trayendo todos los principios, trayendo todas las instrucciones que la Biblia nos dice, manifestando el reino de Dios aquí. Aunque no sea en su totalidad, pero manifestando el reino de Dios aquí, y así podemos realmente estar haciendo la obra del Señor. Entonces, ¿qué es lo más bonito? Que hay un hombre, hay un ser humano que está a la diestra del Padre. Y la ascensión de Jesús es un triunfo de la humanidad. ¿Por qué? Porque así como Dios ascendió a Jesús siendo un hombre transformado, ya su cuerpo transformado, eso mismo va a hacer con cada aquel que le haya creído. Nuestro cuerpo, sea en arrebatamiento, será transformado o que muramos, nos vamos con Él, pero que nos vamos. Que nadie se quede, por favor. Entonces, pongámonos de pie. Amantísimo Padre, tú que estás en gloria, alabado y exaltado sea tu nombre, Señor.
Muchas gracias por el amor que has tenido con nosotros. Muchas gracias por aguantarnos, Padre de la gloria. Muchas gracias por no soltar tu mano de poder y misericordia. Muchas gracias que nos has permitido perseverar hasta hoy, Señor, en tu camino, con toda la incertidumbre, con todas las aflicciones, Señor. Tu mano no se ha cortado de nosotros, Padre de la gloria, pero te venimos pidiendo, Señor, que nos aumentes la fe, Padre Santo. Aumentanos la fe y dando ese entendimiento que necesitamos, Señor, para poder creerte, Padre de la gloria, para poder accionar, Señor, todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida para que nosotros, nuestros familiares y a todo aquel que nos toque predicarle pueda, Señor, ser salvo, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre de la gloria, a que todo espíritu de cobardía, Padre de la gloria, sea removido de nuestros corazones, Padre Santo. Ayúdanos que todo temor, Padre de la gloria, toda mentira del enemigo, Padre Santo, sea quitado de nuestra mente, que toda vergüenza, Padre de la gloria, que nos pueda estar señalando, Padre Santo, sea quitada, Padre Santo, porque tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Si nuestros pecados son tan rojos como la sangre, serán tan blancos como la nieve, Padre de la gloria, y que no tengamos oprobio, Padre de la gloria, no tengamos vergüenza, Padre Santo, de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nuestro presente y nuestro futuro es glorioso contigo, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a que el espíritu de valentía, Padre de la gloria, esté con nosotros y que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, Padre de la gloria, para toda exhortación, para toda instrucción y sobre todo que el aliento de vida, Señor, esté inundando nuestros cuerpos, Padre de la gloria. Que todo lo que esté seco, Padre de la gloria, sea lleno por medio del Espíritu Santo, sea edificado, Padre amado, ese fuego, Padre Santo, que se estaba apagando. Que se llene, Padre de la gloria, nuestro corazón de tu amor, Padre Santo, y que nuestro entendimiento esté alineado con tu palabra, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre Santo, y danos, Padre amado, entendimiento. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.